déjeme referirme a ese momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera también dijo que seguía respaldando a Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, que le sigue teniendo confianza. Y es que este fin de semana circuló como pólvora un audio en el que se escucha sostener una conversación que muchos desde la oposición han señalado de irregular, que demostraría que el fiscal general de la República tiene las manos metidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo difiero respetuosamente con el presidente. ¿Cómo seguir confiando? Y no por esto de los audios, sino por la ineficacia que ha mostrado en los temas. Entiendo que por razones políticas, hoy hablar de pedirle la renuncia, sustituir, ir por un proceso para cambiar al fiscal general de la República, sería darle una victoria inmerecida a la oposición, políticamente hablando. Pero tampoco hay que cerrar los ojos. Hay mucha gente que entiende que Alejandro Gertz Manero va muy lento en esto de la procuración de justicia. ¿O usted qué piensa? Esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Pero está en manos del Poder Judicial resolver. Si él habla mal de los ministros, pues es su visión de las cosas. Yo también a veces, no es que hable mal, pero no les tengo confianza a algunos ministros, y desde luego que no les tengo confianza a jueces, porque pues no han demostrado actuar con rectitud. Y sobre todo no han entendido que deben de hacer justicia pensando en todos, no solo pensando en las minorías. Y hay muchos que solo actúan como jueces de grupos de intereses creados en favor de minorías, en favor del dinero, no en favor del pueblo, no en favor de los intereses generales de la nación. Lo vemos con los jueces que dan los amparos para favorecer a las empresas extranjeras de electricidad en contra del interés general del pueblo de México. O sea, ojalá y la Corte resuelva bien y se aclare este asunto. ¿Mantiene su confianza en el fiscal? Sí, tengo confianza en el fiscal. Bueno, pues ahí está, más claro en el agua. Sí, tengo confianza en el fiscal, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para hablar de este espionaje, fíjese nada más cómo son las cosas, este espionaje al fiscal general de la República que es exhibido con las filtraciones de estos audios. Hay que hablar con el maestro Jaime Hernández, a quien le agradezco mucho su paciencia. Jaime, hoy sí que se me complicó el traslado desde Querétaro a la Ciudad de México, pero son los gajes del oficio, mi querido Jaime, y te agradezco mucho que estés aquí al pie del cañón. ¿Cómo ves este espionaje al fiscal general de la República? Que me parece algo grave. Al mismísimo fiscal general de la República lo están espiando. Te mando un abrazo, Jaime. ¿Cómo estás, querido Vicente? Ya te he visto, andas muy ajetreado, pero esa es la vida de un periodista, esa es la vida de un reportero. Y qué bueno que te veamos activo del tingo al tambo, querido Vicente. Así es que don't you worry about a thing. Fíjate que esto se me hace, al margen de disquisiciones
éticas, políticas, sobre si acaso ya el tiempo de Gertz Manero se acabó como fiscal general, que yo creo que sí, yo creo que fiscal ya debería presentar su renuncia, debería haber un plan para sustituirlo, porque, mira, yo creo que Gertz Manero ya se ha convertido en un lastre para el presidente y se ha convertido en un lastre porque ya se ha convertido en un motivo de distracción constante. Cuando no fue por el tema de esta vendetta familiar, porque yo lo veo como vendetta familiar, que otros presentan como simple y sencillamente la sed de justicia de este hombre, yo lo veo más bien como una vendetta, porque tiene toda la pinta de una vendetta. También lo vemos con esta lentitud a la hora de instruir procesos, muchos rumores sobre pactos debajo de por la mesa. ¿Qué pasó con el caso Lozoya? ¿Por qué el retraso? Y luego al final había entrado en el esquema de cooperación y después no. ¿Y cómo es posible que el fiscal se hubiera dejado engañar por Lozoya y su equipo de abogados? Así es que ya son muchas, ¿sabes?, los problemas que ha traído Gertz Manero a la administración del presidente. Yo sé que vivimos en un país donde se supone hay separación de poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y judicial. Pero no cabe duda que el abogado del Estado ya se ha convertido en serio en una carga, porque se ha convertido, digamos, en un talón de Aquiles para la 4T. Y eso me preocupa. Y me preocupa también que, habiéndose convertido en talón de Aquiles de la 4T, también se haya convertido ya en objetivo de espionaje, que es un tema muy serio y de seguridad nacional, Vicente, porque no cabe duda que espíen al hombre que lleva los casos más importantes de la nación, eso ya debería preocuparnos a todos. Y me preocupa porque se sabe bien que hay la gente que haya echado mano de este sistema de espionaje es alguien que tiene mucho poder y muchos recursos. Y eso es muy preocupante. Y se me hace... Sí, o se lo chamaquearon, ¿no? O sea, también, qué falta de colmillo del fiscal general de la República. O si tiene al enemigo en casa, ¿no? Está cabrón. Exacto. Pero fíjate las repercusiones que puede tener esto. Porque ¿cómo es posible que, siendo el fiscal que lleva los temas más delicados, no se haya percatado o no haya previsto que hay gente muy poderosa que lo está vigilando? Y los únicos que tienen este sistema de espionaje son gobiernos como el de Estados Unidos, que tiene el Sistema Nacional de Inteligencia, es el que escucha todo. Pero también hay sistemas exguardias o exagentes del Mossad contratados por gente con mucho dinero. Entonces, esto yo creo que es una llamada de atención y yo creo que en Palacio Nacional deben encenderse las alarmas porque al propio presidente lo pueden estar grabando. Y yo creo que el presidente y todos los miembros de su gabinete no tendrían que ser tan ingenuos, porque saben bien que están bajo el embate constante de un poder enorme, corporativo y estatal, que los están vigilando las 24 horas del día. Esa es mi verdadera preocupación, y yo creo que si al presidente, mira, todos los gobiernos democráticos en el mundo, todos tienen expertos en seguridad que entrenan a los gobernantes, que entrenan a sus colaboradores, que les hacen instalaciones especiales para eludir la interceptación de llamadas. Se acaba de saber que el presidente Biden, por ejemplo, le envió al presidente de Ucrania un sistema de llamados encriptado, ¿no? Porque sabe que los rusos los están vigilando. Entonces, que el presidente de México, que el fiscal general de la nación no puede tener un sistema de comunicación encriptado. Digo, te juro que hay el presupuesto para comprárselos. Y yo creo que nadie se quejaría de que la fiscalía invirtiera en un sistema encriptado, o presidencia.
pero ya hemos llegado a un punto en el que el espionaje se ha convertido ya en parte de una rutina que el gobierno de López Obrador se tendría que tomar muy en serio, Vicente. Así es, y hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, la incitación al odio contra Andrés Manuel López Obrador, hablemos de eso, mi querido Jaime Hernández, en momentos en que también reviso la aprobación del presidente, pareciera que todos los ataques le hacen lo que el viento a Juárez. No sé si lo tengas por ahí, Luis, esta gráfica que muestra que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de todo, como la canción, tiene por ahí del 65.8% de aprobación en febrero. Ahí está en pantalla. Y bueno, pues mi querido Jaime Hernández, con eso cerremos. Sí, mira, hay dos elementos que a mí me llamaron hoy la atención. Uno fue el editorial del Consejo Editorial del Financial Times, que hoy vuelve a la cargada contra el presidente bajo el título de que el líder de México debe aprender de sus errores, vuelve al tema de la Casa Gris, habla de Carlos Loret de Mola, dice que el presidente se está equivocando, dice que el presidente, a diferencia de otros países de América Latina, durante la pandemia no recurrió al endeudamiento para crear más puestos de trabajo, para hacer crecer la economía. Yo digo, qué bueno que no recurrió al endeudamiento. En fin, el Financial Times vuelve a la cargada contra el presidente. Y fíjate, dice el Financial Times, qué tan buena información tiene el Financial Times, que dice que ya cayó hasta el 54% de nivel de aceptación. Pero tú acabas de dar otra cifra, Vicente. Entonces, fíjate, tú das el 65/8 y el Financial Times dice que apenas que se descalabró. Y fíjate, si el Financial Times tiene razón en relación a esta cifra de 65.8, significaría que el presidente sufrió un descalabro de más de 10 puntos y cayó hasta el 54% según el Financial Times, ¿no? Que a ver quién le cree ya ahora el Financial Times, que sabemos que es el periódico preferido de las grandes corporaciones de empresarios que están encabronadísimos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, eso se entiende, pero el periódico El Universal permitió que uno de sus colaboradores, Amador Narcia, escribiera una columna con el título de El imbécil de Palacio, ¿no? Yo en cuanto lo vi, y teniendo en cuenta, Vicente, este contexto de violencia que vimos en el Estadio de la Corregidora, este escenario de violencia que se respira por todo el país, la ejecución en San José de Gracia, y que venga Amador Narcia y haciéndose el chistoso y de hablar del imbécil de Palacio, a mí se me hace intolerante. Para mí es incitar al odio. Y a pesar de que en su columna Amador Narcia al final dice, bueno, no, que aquellos malas pensados que pensaban que me refería al presidente, no, me refería al responsable de seguridad del Palacio Nacional que no supo actuar, no tuvo buenos reflejos para la hora de sacar a los reporteros, ¿no? Pero claro, ya te quedaste con ese titular del imbécil de Palacio. Y entonces este titular para mí sí que incita al odio. Y luego el presidente fue un poco sarcástico esta mañana porque dice, bueno, es Amador Narcia, un respetable periodista, un periodista reconocido. Y todo mundo sabe, ya saben que nosotros entre los reporteros nos conocemos todos nuestros pecadillos. Todo mundo sabe cómo Amador Narcia siempre ha estado en la mira de las sospechas por sus presuntos vínculos con temas de narcotráfico. No lo digo yo, a mí me lo han contado viejos camaradas de Televisa que sospechaban de Amador Narcia cuando el escándalo famoso de las camionetas de Televisa que detuvieron en Centroamérica. Muchos de sus compañeros a mí me contaban, no, es que ese Amador es tremendo, está metido en todo. Versiones de sus propios compañeros, así para que te des una idea. Y luego que el dueño del Universal permita este tipo de titulares. Y fíjate, a mí me llamó la atención que el presidente dijera, bueno, hasta eso se vale, ¿no? Pero, y esto me recuerda a un viejo líder
del Partido Socialista Obrero Español, que se peleaba a cada rato con los periodistas. Ludolfo Paradmio era el ideólogo del Partido Socialista. Y cuando la prensa empezó a arremeter contra Felipe González porque se descubrió su papel en la creación de grupos antiterroristas de liberación, los famosos GAL, que fueron ejecutando uno a uno a los miembros de ETA, la prensa se le echó encima y Felipe González ya no sabía ni por dónde salir. Y cuando los periodistas se enfrentan a Ludolfo Paradmio para decirle, oye, Felipe González era un presidente, jefe de gobierno democrático, ¿qué le ha pasado? Y Ludolfo Paradmio les contestó, bueno, ahora se ve que hasta los hijos de puta tienen derecho a existir. Bueno, yo no quiero que crean que me estoy refiriendo de esa manera a Amador Narcia. A donde voy es que en democracia hoy hasta estos personajes pueden insultar al presidente de esta manera, pero yo creo que hay que ser más responsable, querido Vicente, porque nunca sabes lo que un titular, parece mentira, pero un titular en el que tú le dices o sugieres que el presidente o quien vive en Palacio Nacional es un imbécil, para mí realmente es muy peligroso y además es jugar con fuego en un país ya demasiado afectado en su tejido social, con gente que está harta de escenas continuas de violencia y además con esta imagen que quieren trasladar hacia el extranjero de gentes desde el PAN, de todo, que dicen, no, esto es un baño de sangre, el país es un estado fallido, y mientras tanto tienes a estos personajes como Amador Narcia diciendo que en Palacio Nacional vive un imbécil. Digo que hasta los más deslenguados, hasta los más canijos, tendrían que a veces que contenerse porque estamos atravesando momentos complicados, difíciles, en donde un día de estos se nos va a despertar en serio el llamado México Bronco, que espero que no, pero nunca sabes, querido Vicente. Por eso yo creo que sí vale la pena hacer un llamado a favor de la civilidad entre periodistas. Ya basta de insultos, ya basta de escupitajos, ya basta de patadas en la entrepierna, porque, como dice el presidente, yo creo que sí se autodescalifican, ya nadie los toma en serio, ¿no? Así es que esa, para mí, es un acto tan irresponsable como peligroso el que ha cometido un personaje tan sospechoso como Amador Narcia. Pues tú lo has dejado claro, mi querido Jaime Hernández. Te agradezco nuevamente tu paciencia, te ofrezco una disculpa por llegar tarde a la transmisión, pero creo que le hemos cumplido nuevamente a la gente. Dejas la víbora chillando con esta reflexión que pones sobre la mesa y creo que hay, sí, muchos imbéciles, pero no en Palacio, sino en una que otra redacción. Entendió el que entendió. Mi querido Jaime Hernández, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que siga suscribiéndose a tu canal, para que siga buscándote en redes sociales y te siga en Twitter y para que esté al pendiente de lo que publican en la Jornada Sin Fronteras? Así es, querido Vicente, poco a poco ahí vamos abriendo brecha. Les agradezco a todos los que se han sumado y se siguen sumando a nuestro canal de No Apto para Cínicos. Es un programa que se transmitimos de las 14 a las 15:30 horas. A veces nos colgamos hasta las 16, pero lo hacemos con el ánimo de informar, de dar información y que nuestra gente tenga mayores elementos para decidir a favor de quienes están, si de los imbéciles del pasado o de aquellos que están haciendo cambios de profundidad, cambios de gran calado en este país. Y les pido también que si pueden nos sigan a través de nuestras cuentas, de nuestras redes sociales, mi cuenta de Twitter, @Jaime Yourno, y también a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Gracias, Vicente, cuídate mucho y nos vemos mañana. Claro que sí. Un abrazo, mi querido Jaime. Jaime Hernández, el maestro Jaime Hernández, hablando con nosotros sin censura. Dice